Nadie controla. Claro. Si no, si gusta en la mañana, de la madrugada, por el 4 de la mañana, por la mañana, hay algunos que llegan de allá, después que se traen plantas para importar, a 3 pesos, 2 pesos, y igualitos. Se puede hacer. Bien. Bien, buenos días, jóvenes. Buen día acá a Marianela en la clase presencial. ¿Quién me confirma, por favor, cómo se escucha el audio? Hola, hola, ¿cómo me copian, jóvenes? ¿O no me copian? Se le escucha todo Creo que bien. no me escuchan. Hola, hola, ¿me escuchan, jóvenes? ¿Quién me confirma, chicos, si me escuchan? Buenos días, doctor, sí se escucha. Gracias, Lidia. Se me está copiando entonces perfectamente. A ver, alguien me hable para que yo los escuche. Creo que no los escucho. Hola, Lice, ¿se escucha? Buenos días, Jade. ¿Me puedes copiar? Hola, hola, Jade. Nicole. Nicole, ¿me escuchas? Buenos días, doctor, sí. No los escucho, chicos. Creo que voy a usar otro dispositivo. A ver, alguien hábleme, chicos. Doctor, yo lo escucho bien. Si los escucho. Sí, me escucho. Adelante, Doctor. Jade. Hola, hola. Buenas noches, buenos días. Creo que no me están escuchando. A ver, vamos a deshacer esto. Creo que no tenemos retorno de audio para los que me están escuchando. Aló, Inge, buen día. No me ha costado. Hola, chicos, ¿me escuchan ahora? Hola, hola, ¿quién puede confirmarme que me escuche y contésteme, por favor? Natalie, ¿puedes escucharme? Sí, doctor, buen día, gracias. Sí, se escucha. Ah, ya, muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias. Bien, el día de hoy vamos a abordar, como dijimos, el tema. Siguen entrando los chicos. Mil disculpas por la demora, pero la colega que me antecedía no salía puntualmente del aula, o sea que no había cómo. Doctor, muy buenos días. Habla con Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Me copias? Sí, doctor, muy bien. Solamente decirle, bueno, tengo una pequeña duda o consulta sería, como ya se nos está avecinando los exámenes y todo eso, ¿habrá algún trabajo para poder completar lo que es el Sí, área justo de trabajo? estuvimos conversando acá. Nuestro examen es la próxima semana, ¿no? Sí, doctor, estaba revisando y me parece que es el día, El próximo viernes, creo, o el el subsiguiente. viernes, si no me equivoco, pero de todos modos habría que ser horas. Sí, Más o no se menos, preocupen. Este fin de semana voy a cargar los trabajos. No hay problema.
Pedirle, sí, favor, doctor, porque Ya. hacerlo con anticipación, porque la anterior yo la verdad me comí con el tiempo y todo eso, Sí, no sí. pude entregar completamente, doctor, pero de todos modos le agradezco. Ya, ok, gracias a ustedes. Bien, creo que algunos no están pudiendo activar su micrófono, pero quiero pensar que me copian. Ya, a ver, voy a ver en el comando central. Sí, sí, ya estoy, ahora sí. Boris, me copias. No, todos los micrófonos están activados, chicos. O sea que no hay ningún problema en ese aspecto. Doctor, siempre hemos intentado, siempre ha habido esas fallas. Lo que Sí, hemos hecho es que algunos colegas se salgan y vuelvan, digamos, a aceptar sí, el sí, eso docente y de tienen que esa hacer. manera se ha solucionado muchos problemas. Sí, esa es la forma, para nosotros también. Sí. Muy bien, el día de hoy vamos a abordar, conforme planificamos, ahora el tema de el proceso coactivo. El proceso coactivo civil, en todo caso, porque hay coactivo social y no tiene que haber ninguna confusión. Bien. ¿Alguien ha tenido o ha quedado con alguna duda del proceso ejecutivo que vimos el día de ayer? Doctor, lo único que digamos, bueno, he llegado a entender casi todo lo que digamos, no he llegado a entender, donde dicen las confesiones de deudas líquidas, estamos hablando de la generalización tanto de los intereses y de la deuda que tiene el deudor. Eso, a eso Sí. nos llama la deuda líquida. La deuda, la suma líquida está constituido por el, a ver, hablando de los contratos de préstamo de dinero, la deuda líquida está constituida por el capital, por el monto que se ha prestado, ¿no? La suma ilíquida está constituida por los intereses o en su caso si se han fijado multas por incumplimiento, por retraso o conforme las partes hayan pactado. ¿Ya? ¿Por qué se llama suma líquida? Porque bien saben ustedes que el capital no se mueve, el capital no se toca. Si el préstamo ha consistido en 5,000 o 10,000 dólares, el capital a devolver por parte del deudor va a ser esos 10,000 dólares, ¿cierto? Si sobre ese monto se ha acordado un interés del 2%, por así decirles, de 10,000 dólares, el 2% serían 200 dólares mensuales, ¿cierto? Estoy bien. Ese interés en un ámbito de cumplimiento sano, ¿sí? Debería de pagarse conforme han pactado, mes vencido o mes adelantado. Ese es un acuerdo de partes, ¿cierto? Tanto el deudor como el acreedor se ponen de acuerdo. El pago del interés va a ser mes adelantado o va a ser al vencimiento de cada mes. Se supone que en un cumplimiento normal, ese interés debe ser pagado de manera mensual. Suele ocurrir a veces que no es así, ¿cierto? Se van acumulando intereses. Cuando se inicia el proceso, hablemos del ejecutivo, antes del remate o de la audiencia de remate, ya sea la primera, la segunda, dependiendo del tipo de obligación y del tipo de garantía, se va a presentar una liquidación. La suma líquida, que es el capital, no se mueve, no se toca. Por eso se llama suma líquida. La suma ilíquida van a ser los intereses, pero no se van a saber exactamente a cuánto va a ascender, sino hasta dónde y cuando se apruebe la liquidación final.
Por eso se llama suma ilíquida, o las multas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que todo proceso judicial tiene un tiempo de duración. Los meses van pasando y es muy poco probable que los deudores vayan poniéndose en pleno juicio al día con los intereses, ¿cierto? Entonces van a esperar al final del proceso, el acreedor así lo va a hacer, para presentar una liquidación total y final. Suma líquida, $10,000. Intereses devengados desde tal mes hasta la fecha, tanto. Si hubo multas, tanto. Honorarios profesionales, tanto. Gastos judiciales, tanto. Las costas y los costos procesales los califica el juzgado mediante secretaría. ¿Listo? Entonces, los jueces, cuando uno presenta la liquidación, trasladan esa liquidación a la otra parte para su consideración. Para su consideración. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta y es así como se denomina que los jueces en procesos como estos fallan aprobando la liquidación final. ¿Listo? No se confundan que la suma líquida siempre va a ser el capital. ¿Ya? Ustedes como acreedores, llamémosle así, ¿negociarían el monto del capital que han prestado? ¿O no? No, doctor, porque es el dinero que tú has llegado a prestarle. O sea, podría, digamos, ya tratar de negociar por los intereses, ¿no? Pero el capital sería irrenunciable. Bueno, por mi parte, ¿no? Créanme que es así. En la vida real, lógicamente, nadie va a negociar el capital. Nadie. Lo que sí negocian en un plan de llegar a una conciliación amigable, de una vez arreglar el asunto, es los intereses y las multas, ¿no? Y ahí vienen pues las famosas figuras de la compensación, la condonación, mira, del 100% te pagaré la mitad, o dame una rebajadita. Es más, hay un arancel para los abogados que lógicamente dispone la ley cuánto se les debe reconocer, el 10% o el 15% con proceso terminado ejecutorial, por decirles. Entonces, las mismas partes, cuando se ven en ese tema, los deudores, toman contacto con el abogado y le piden, pues, por favor, doctor, doctora, si podría rebajarnos los honorarios profesionales, mire, asciende a tanto y le proponemos tanto. Entonces, a veces los abogados lo que hacemos es por agilizar los intereses de nuestros clientes, ¿no? Aceptamos rebajarles. Ya, ¿sabe qué? Págueme tanto y ahí lo dejaremos, digamos, ¿no? Entonces, esto con el fin de garantizar que nuestros clientes puedan salir del tema lo más antes posible, ¿no? A veces hay colegas que se ponen ciertamente un poco tosudos, intransigentes, en su derecho, ¿cierto? Han llevado el proceso, el tiempo que ha durado, han prestado sus servicios y deciden no aceptar ninguna rebaja ni nada por el estilo. Mientras el abogado no exprese su consentimiento y aceptación de que se le ha pagado los honorarios, entonces también el cliente se va a ver un poco perjudicado porque él ha podido conciliar intereses, el capital se está devolviendo, quizás les ha perdonado las multas, pero mientras el abogado no acepte ninguna rebaja y exija que se le pague todo, le va a pedir al juez el abogado, ¿no? Que culmine la cancelación total. Entonces, como les digo, mucho ya depende de cada uno de los profesionales, ¿cierto? Bien. Adelante, Lidia. Doctor, ¿ahora sí se me escucha? Ahora sí. Ay, hace rato no podía. Le quería comentar lo siguiente, no sé si se da, pero yo he visto una vez en un caso
se prestó un monto muy elevado de dinero. Entonces, era para un tiempo de 3 años más o menos este préstamo. El primer año y medio, digamos, se ha ido pagando el interés y después han entrado en problemas, ¿no? Y han dejado de pagar este interés. Han ido a negociar, o sea, ya hicieron todo el proceso y todo lo demás, y se ha negociado el tema de los intereses que habían quedado de ese otro año y medio más, como usted dice, y se ha negociado parte del capital, porque como era un monto fuerte, la otra persona agarró y dijo, ya, lo único que quiero es que me devuelvan mi dinero, que no me paguen el interés. Y la otra parte dijo, ya, te vamos a devolver. No me acuerdo bien el monto, pero pongámosle que, digamos, el monto eran $10,000, ¿no ve? Ya te vamos a devolver 8,000, porque el año y medio de intereses que hemos pagado compensa aparte del otro capital de esos 2,000 más que te debemos. Si quieres, bien, y si no, no sé qué harás, así más o menos. Y la otra parte ha aceptado con tal de poder tener su capital de nuevo, ¿no ves? Claro, si se fijan en ese ejemplo, si se fijan, si analizan ese ejemplo, ellos han acordado que los intereses que se habrían pagado en primera instancia vayan a cuenta de capital. Entonces lo que están haciendo es respetar el capital y prácticamente les hubiera perdonado todos los intereses, ¿no? Ese dinero no ha generado de pronto ganancia alguna, porque lo que Lidia dice es cierto. A veces cuando se presentan estas clases de situaciones hay un axioma jurídico que se usa bastante en momentos de negociación que se llama más vale una mala transacción que un buen pleito, ¿cierto? O sea, de una vez quiero recuperar mi capital y no quiero saber de esto, además aditamentado de la demora procesal que hay en estrados, ¿no? Entonces, mucho va a depender, todo proceso, les comento chicos, todo proceso ejecutivo, coactivo que conlleve esta clase de obligaciones de ejecución forzada, porque se llama ejecución forzada cuando de manera voluntaria el deudor no cumple, el acreedor se ve pues obligado a forzar la ejecución mediante la vía judicial. Entonces, si bien pueden haber N procesos ejecutivos o coactivos, mucho va a depender de la voluntad de las partes para poder llegar a un acuerdo. Es conocido que en nuestra economía social, en nuestro diario vivir, cuando se presentan estas situaciones, mucha gente dice, no, devuélvame mi capital y no quiero saber nada, ¿cierto? Es una manera de negociar. Pero por lo general, si ustedes se ponen en el lugar de la parte acreedora, el capital no tendría que negociarse, ¿cierto? Lo negocian con el interés. Entonces, lo que te he ido pagando por interés todo el año anterior, que vaya como cuenta de capital. Ya, devuélveme el saldo, listo, no me interesa, ¿no? Entonces, en procesos judiciales puede tornarse distinto. Las partes pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Como con conocimiento del juez pueden llegar a un acuerdo, ¿cierto? Le hacen conocer al juez, incluso sin necesidad de brindarle montos, dicen, señor juez, hemos arreglado, me ha devuelto, gracias, hasta luego, y se cierra el proceso. Al juez no le interesa cómo han arreglado, al juez le interesa que le digan, hemos arreglado, se ha cumplido, eso es lo que le interesa. Ahora, si el acuerdo o la conciliación va a ser intraprocesal, es decir, ya dentro del proceso, lógicamente el juez va a conocer cuáles son las propuestas y contrapropuestas para arreglar. ¿Se puede dar la condonación, la rebajita, el perdonazo? Se puede dar, ¿no? Se puede dar y decir, ya, ¿sabe qué? Por interés me había debido $6,000, mi capital es 10,000, total son 16,000. Que me devuelva el capital, señor juez, y le perdono la mitad de los intereses, que me dé 3,000. Si la otra parte acepta, el juez no va a objetar, no se va a oponer, va a decir, muy bien, ese es el acuerdo, perfecto, porque se está conciliando frente a una autoridad judicial. Toda situación, por muy similar que parezca, procesalmente va a ser tratado de forma distinta. ¿Por qué? Porque las partes son personas distintas y cada uno de nosotros piensa no de forma igual a los otros. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más levantó la mano? Adelante. Sigo siendo yo. Doctor, me ponía a pensar, ¿y qué pasaba con este señor, el abogado del día
diablo, que era el que cobraba las deudas y era un capísimo, claro que torturando gente. Él transaba así con la gente, los torturaba antes de irse a juicio. Claro, hablando, a ver, tenía una hermenéutica, me está hablando del doctor Torrico Leclerc, ¿cierto? Él tenía una hermenéutica, una metodología distinta. Cuando ha explicado en sus declaraciones, ha manifestado, ¿no?, que la mora procesal, la tardanza en los juzgados, que era la mejor manera que él veía de poder cobrar para sus clientes. Les hacía firmar el documento, un tiempo pero rapidísimo para que devuelvan, caso contrario amenazas incluso en contra de su propia integridad física y familiar además. Entonces, lógicamente eso no es legal, ¿no? Para eso están las normas, aunque discutidas, criticadas por la demora procesal y todo lo demás, pero no es el camino, ¿no? Ahora habría que saber cuál era la metodología de hacer los documentos, ¿cierto? De transacción, de cancelación, un acuerdo voluntario de partes, una declaración voluntaria. Habría que ver cómo fraccionaban los documentos para asegurar que esa obligación quede totalmente extinguida, ¿cierto? Bien. A ver, ayer hemos abordado el proceso ejecutivo, ¿cierto? Con sus características, su objeto, su finalidad. Y habíamos empezado a comentar lo que era el proceso coactivo civil, ¿cierto? Prácticamente en el tema de efecto jurídico, se conoce que este proceso coactivo es una vía forzada de ejecución de las obligaciones incumplidas. ¿Ya? Es un proceso especial que en su momento les había dicho fue tildada de inconstitucional. Es más, se presentó una acción de inconstitucionalidad en su debido momento contra este tipo de proceso coactivo. Porque en el anterior procedimiento civil, en el Código de Procedimiento Civil, ¿cómo es que operaba el proceso coactivo civil? La diferencia con el proceso ejecutivo tiene que ver inclusive con los documentos con los cuales se va a proceder a un proceso coactivo. Me dejo entender. Ayer el expositor que nos coadyuvó con el documental decía el artículo 379 del Código Procesal Civil actual señala cuáles son los títulos ejecutivos con los cuales podría iniciarse un proceso ejecutivo civil, ¿cierto? Para cobrar obligaciones. Y establecía dentro de este acápite, establecía que el documento privado debidamente reconocido o sometido a una medida preparatoria de demanda constituía título ejecutivo. El documento público, es decir, escritura pública debidamente protocolizada a la minuta que se haya podido presentar, también constituía un título ejecutivo, ¿cierto? Es decir, un documento con la suficiente fuerza y efecto jurídico como para iniciar el proceso, ejecutar, perseguir los bienes y de pronto rematar. Entendámoslo así. Una de las marcadas diferencias con el proceso coactivo que lo hace más formal, de pronto más radical, es que la obligación que se pretenda ejecutar por la vía coactiva civil necesariamente debe estar en documento público. Necesariamente. Debe ser una escritura pública por medio del cual se haya constituido la obligación y además debe ser una obligación con garantía hipotecaria.
el bien otorgado en garantía debe ya estar inscrito en derechos reales como hipoteca. Es uno de los requisitos para poder, si quieren entenderme así, irse a la vía coactiva civil, plantear un proceso coactivo civil. Además, en el contenido del documento, ¿sí?, debe ser claramente definido, debe estar claramente determinado que las partes renuncian a la vía del proceso ejecutivo y de mutuo acuerdo habilitan, para el caso de incumplimiento de la obligación, habilitan el proceso coactivo. ¿Ya? Esas formalidades, esas exigencias diferencian al proceso ejecutivo del proceso coactivo. ¿Podríamos decir que es mucho más rápido? Sí. Tendría que ser. Si el proceso ejecutivo está dentro de la categoría de los procesos sumarios bajo una estructura monitoria, ¿ya? Podríamos decir, el proceso coactivo tendríamos que decir que es mucho más violento, mucho más breve. Y las connotaciones que tiene cuando uno presenta la escritura pública en la vía del proceso coactivo civil, amerita que las medidas precautorias que hemos ido conociendo en anteriores clases, como la anotación preventiva, el embargo, la hipoteca, el secuestro, prohibición de innovar, intervención judicial y demás, para cuando el deudor sea notificado con la sentencia inicial del proceso, porque no se le notifica con la demanda, se le notifica con la sentencia inicial, sus bienes ya van a estar hipotecados, casas, congelamiento de cuentas, vehículos, ya van a estar. Para cuando él se entere y agarre, sea notificado con la sentencia inicial, sus bienes ya van a estar hipotecados. ¿Ya? Entonces, un proceso, por eso que en su momento fue tildado de inconstitucional, porque vulneraba el derecho a la defensa, así se alegó, vulneraba el derecho a la defensa justa, oportuna, dijeron que vulneraba el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva, pero el Tribunal Constitucional declaró constitucional ese proceso coactivo. ¿Ya? Y antes de ver y revisar lo que establece nuestro Código Procesal Civil, voy a compartir con ustedes. A ver, acá está. ¿Ya? Este pequeño documental que tiene que ver con un análisis de lo que es el proceso coactivo fiscal. ¿Ya? Por favor, como siempre, mucha atención para hallar las diferencias que puedan existir entre el proceso ejecutivo y el proceso coactivo. Vamos a compartir también con sala presencial. Voy a habilitar el audio del documental. Y voy a silenciar mi micrófono, por favor, para que puedan ustedes acceder. Atentos, por favor. Nace de la necesidad de proteger los bienes del Estado boliviano. Se da cuando un funcionario público recae en una responsabilidad civil. Su función es la protección de bienes del Estado boliviano. La norma que va a regular este proceso es el Decreto de Ley número 1493-3 del 29 de septiembre de 1997, Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, que se elevó a rango de ley por el artículo 52 de la Ley de Administración y Control Gubernamental, Ley 1178 del 20 del 7 de 1990. Concepto. El proceso coactivo fiscal se refiere al daño económico ocasionado al Estado y que es evaluable en dinero. Recae una responsabilidad civil al funcionario público. Responsabilidad civil. Como sabemos, existen diferentes clases de responsabilidades. Entre ellos se halla la responsabilidad civil.
Como lo habíamos indicado antes, esta responsabilidad recae al funcionario y exfuncionario público cuando éste ocasiona un daño económico al Estado. La responsabilidad civil no será considerada como delito, porque para eso existe otra vía y proceso. Esta debe ser evaluable en dinero y ser cometido por funcionario público. ¿Qué juicios coactivos se pueden iniciar? Artículo 77. Defraudación de fondos públicos. Comete delito de defraudación quien mediante simulación, ocultación o engaño se apropie indebidamente de fondos fiscales. Se considera asimismo defraudación la apropiación o retención indebida de fondos fiscales y de beneficencia pública recolectados por instituciones privadas con tal fin. Falta de rendición de cuentas con plazos vencidos de sumas recibidas en tal carácter del acuerdo de los artículos 27 al 35 de la presente ley. Falta del descargo de valores fiscales. Percepción indebida de sueldos, salarios, honorarios, dietas y otras remuneraciones análogas con fondos del Estado. Incumplimiento de contratos administrativos de ejecución de obras, servicios públicos, suministros y concesiones. Incumplimiento de contratos no previstos en el inciso interior y celebrado con las entidades comprendidas en el artículo 3 de la Ley del Sistema de Control Fiscal, en su condición de sujetos de derecho público. Incumplimiento de préstamos otorgados por los bancos estatales con fondos provenientes de financiamientos externos concluidos por el Estado. Apropiación o disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado. Pérdida de bienes activos y bienes del Estado por negligencia y responsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentra. ¿Cómo se inicia el proceso? Artículo 4. Proceso de oficio. El subcontralor o los contralores departamentales en sus respectivas jurisdicciones girarán las notas de cargo en base y vista del o de los instrumentos de fuerza coactiva previstos en el inciso primero del artículo 3. Artículo 6. Proceso por demanda. Requisitos. Primero, que sea presentada por escrito en papel sellado con timbre de ley y firma del abogado. Segundo, el nombre y domicilio de la institución demandante que comparecerá por medio de las personas que legalmente la representen. Tercero, que se adjunte el instrumento coactivo que dé mérito a la acción coactiva, individualizando la persona o personas demandadas. Cuarto, los fundamentos de hecho y derecho en que se apoya la acción, fijando con claridad el monto líquido y exigible. ¿Qué instrumento se necesita para promover la acción? Artículo 3, 1493.3. Por oficio, los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República, aprobados por el Contralor General, emergentes del control financiero administrativo que establezcan cargos de sumas líquidas y exigibles. Por demanda, los informes de auditoría interna, procesos o sumarios administrativos organizados de acuerdo a su régimen interno, igualmente aprobados y que establezcan sumas líquidas y exigibles. Órganos de control. 1. La unidad de auditoría. 2. La Contraloría General del Estado. 3. Las empresas consultoras privadas, siempre y cuando su informe sea considerado y aprobado por la Contraloría General del Estado. Nota de cargo. Artículos 11 al 16. La nota de cargo constituye el requerimiento de pago, la misma que se notificará al promotor coactivo para que asuma personería. El juez coactivo expedirá nota de cargo motivada con la que se notificará personalmente al demandado, concediéndole un plazo de 20 días prorrogables a 30 para la presentación de los justificativos o descargos, adoptándose las medidas precautorias de arraigo, retención de fondos en cuentas bancarias y anotación preventiva de la nota de cargo en derechos reales. En los casos de notificación por cedulón o por edicto, el plazo para la presentación de los descargos a que hace referencia el artículo 11 será de 40 días. Pliego de cargo, artículos 11 al 20. Si el demandado no hubiere presentado los descargos o justificativos, el juez coactivo girará pliego de cargo concediéndole un término improrrogable de 5 días para que pague la obligación bajo conminatoria de apremio.
El demandado podrá hacer ofertas de pago imposando no menos del 50% de la suma determinada, facultándose al juez coactivo a aprobar dicha oferta. Los juicios coactivos devengarán el interés penal de 3% anual en todos los casos previstos en el artículo 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal. A falta de interés pactado, el interés bancario comercial vigente solo en casos previstos en los incisos E y F del mencionado artículo. Procedimiento. 1. Demanda. 2. Auto de admisión. 3. Citación y o notificación al coactivado. 4. Sentencia y o pliego de cargo. Objeto de la acción. Su principal y único objetivo es poder recuperar los fondos que se hayan perdido, ya sea por mal manejo. Bien, está. ¿Cómo me escuchan, chicos? Bien, doctor. Ya. ¿Qué rescatan del documental? Que tengo una consulta importantísima. Tal vez es tonta, pero es importante. Nada es tonto. A ver, nada es tonto. Adelante. Doctor, ¿qué es la ley PCF? No he alcanzado a escribir. Ley del procedimiento coactivo fiscal. Y esa ley, doctor, la tenemos en el proceso, en el Código Procesal. Ah, muy buena pregunta. ¿Alguien más? Muy buena pregunta. ¿Quién más tiene alguna duda? ¿Quién más tiene alguna duda, chicos? Nadie. ¿Nadie más tiene alguna duda? Doctor, Adelante. hablando de contralores y toda esa situación, lo que nos está tratando de demostrar es que las deudas son institucionales o también va, digamos, para las personas que... Cerca. Se han dado cuenta. Muy bien. Muy bien. Por eso les estoy mostrando esto aparte. A ver. De esa pequeña primera parte de un proceso coactivo, ¿decía coactivo civil o coactivo fiscal? Fiscal, escuché si no me equivoco. Ah, muy bien. Muy bien, se han dado cuenta. ¿Por qué les he preguntado al principio qué parte pueden rescatar? ¿Se han dado cuenta en el flujogramita pequeño que pasó hace un momento? ¿Cuántos días le dan para pagar al coactivado? 5 días. Eso creo, decía 5 días. Menos del 50%. ¿Sí o no? Y además fija un interés penal, ¿se han dado cuenta? 3%. ¿Sí o no? Ahora, entiéndanme bien, por favor, ¿a dónde quiero llegar? Al efecto jurídico. El artículo 404 del nuevo Código Procesal Civil, es el procedimiento actual en materia civil, dice ejecución coactiva de sumas de dinero. Fíjense, por favor, muy bien para que hagamos la comparación con lo establecido por el documental. Y vamos a entrar a lo que hemos estado repitiendo, creo que Marcelo preguntó al principio de la clase esto. La ejecución coactiva de sumas de dinero procede siempre que se trate, fíjense, de una obligación de pagar suma líquida, ¿cierto? Y exigible. En materia de ejecución de obligaciones mediante estos procesos, chicos, siempre van a ver los términos suma líquida, plazo vencido y exigible. Siempre. Porque son requisitos para poder ejecutar. Sea vía proceso ejecutivo o sea vía proceso coactivo. A ver, para que no se nos corte, hemos llegado muy rápido al final de la primera sesión, creo. Voy a
Voy a detener acá la grabación, chicos, y en 2 segundos les paso, por favor, el nuevo link, ¿ok?